Pues la pesca es una cosa de que uno mantiene con el ánimo contento, no mantiene aburrido. Vamos a aprender uno a pescar. Tiene su virtud, ¿no? Porque tirar el pescado no es tirar la atarraya ahí por tirarla. Uno tiene que saber si es que hay pescado ahí, cómo se da uno cuenta. Uno para llamar el pescado, uno empuña el agua así, va en la canoa y va empuñando el agua así, el agua chac, chac. Entonces ellos salen como a resollar. O si no, le hace uno en esta zona. Le hace uno a esto. Y el pescado como a que escuche y ¡tra! Y nosotros usábamos 2 piedritas, una más grande, la tiro no para 20 metros y lleva la atarraya armadita. Luego cuando ya va llegando, entonces le tira la otra más pequeñita y sí le lanza el... Y lo otro de la pesca es que la idea es cargar varios anzuelos y tocó dejar eso y lo dejó porque como eso está tan correntoso. Y con esta caña pues lo que uno más pesca es la sardinata, el saltador, uno que es picudo y el perro que dicen, nosotros lo llamamos la payara. Yo soy el indio bravío, humilde y romancero. Mi mamá fueron las selvas del Meta, mi lindo parque Tinigua que tanto quiero. Mi padre la sabana del Yarí, las costas del Lozada, el Perdido y Guayabero. Para nosotros, Jascal G, nuestra asociación, se compone del río Lozada al Guayabero. En estos momentos pues, calculamos de 312.000 hectáreas, pero la zona de reserva campesina, teniendo claro pues, digamos, la normatividad, es del río Perdido al río Lozada. La Macarena es un municipio que está rodeada por 4 parques. Está Parque Cordillera Los Picachos, Parque El Tinigua, Parque Sierra de la Macarena, que nos queda a este lado de allí, y el Chiribiquete al sur oriente. Es así que en la Macarena somos aproximadamente unos 35.000 habitantes. De los 35.000, de un 85% de la población pertenece al sector rural. La zona de reserva campesina está en el límite del Caquetá y el Meta entre los municipios de la Macarena y San Vicente. Son 164.000 hectáreas, que es lo que está hoy en día en zona de reserva campesina. Pues para el campesino esos límites, digamos que se trazan de los departamentos y de los municipios son un poco borrosos, diría yo. Para el campesino lo fundamental es cuáles son los espacios de producción que él conoce, los espacios de producción en donde él se ha asentado. Y el Lozada Guayabero es precisamente uno de esos espacios, donde el campesino fue arrinconado, pero el campesino buscó estabilizarse y llegar a un acuerdo con el Estado. Esto es bien importante. El gobierno declaró esta zona que Parque Tinigua, eso fue en el 89. Nosotros no le paramos bolas a eso, no sabíamos ni qué era parque y el gobierno no vino ni a hablar con la gente que había acá ni nada de esa vaina. Estos parques se crean sin la debida consulta también de las comunidades, ¿no? De verificar bien si hay juntas de acción comunal, donde hay colonización, sino que se crean desde una oficina y se limita un área de punto. Este es un colino pequeño, pequeñito, y aquí se va a formar y va a crecer hasta que echa un racimo de plátano. Aquí por mire, el plátano es una mata bien sana. Esta todavía está pequeña, pero el racimo sale aquí por este centro. A medida que va creciendo, pues el racimo gira hacia abajo hasta llegar a su punto de cosechado. Yo me crié en un pueblo, o nací en un pueblo llamado San Pablo Bolívar. Ahí fue mi crianza, mi infancia. Me bajé más abajito en un pueblo que llama, caserío que llaman San Luis. Me llevaron a estudiar. El estudio era muy difícil porque en la vereda no había profesores, tocaba sacarlos dos para el pueblo. Cuando nos venimos para acá, pues el hermano mío ya se había venido, uno que está ahí en San Juan. Ya había tenido como 6 meses de estar acá. Entonces el patrón de él dijo que necesitaba unos trabajadores. Entonces nosotros nos venimos a aventurear, que habíamos la oportunidad de conseguir tierra. De aquí ese tronquito nos caen las tres matas. Y por allí sembramos las otras 2 más arribita. O sembramos una ya. Sí, ya.
Aquí hacemos el huequito. Unos 40 centímetros de hondo. De la colonización ha venido en varias etapas, ¿no? Primero pues se dio por el tema de los caucheros, ¿sí? Por aquí hubo explotación de caucho natural. Posteriormente también estuvieron los que mataban los tigres para llevarse las pieles. Eso también sucedió en estas tierras. Nosotros aquí llegamos en el año de 1978, un 10 de diciembre. Papá le compró esta finca a un señor llamado Luis Lozano y la compró en 10.000 pesos. De ahí llegamos nosotros a trabajar, primero en maderas a serrucho. Resulta que eso nos dio, entonces nos vinimos a hacer la finca. Cuando nosotros entramos por acá, todavía había montaña para usted decir, voy a coger este pedazo acá de montaña y me voy a hacer aquí. Eso era muy poca todavía la gente que había entrado a coger su terreno. Ya después cada uno fue fundando su pedacito y ya se fue poblando porque entonces ya la gente pues le daba moral de que ya entró fulano y vea, pues voy a ir yo también. Pero eso era harto montañoso. Vinimos porque en esa era fue que comenzamos la explotación maderera de algunas especies. Y se comenzaron a sacar grandes cantidades de madera y todo el mundo nos volvimos aserradores a sacar madera. Y fueron economías que fueron surgiendo poco a poco. Llegué por la curiosidad de la madera, por trabajo. Más que todo por eso fue que llegamos acá. Cuando recién llegué, pues ya los cortes de madera ya no estaban tan cerca, ya estaban como cerca al Rubí. Inclusive hubo mucha gente que vino y solamente le interesaba la explotación de la madera. Y otros nos explotamos la madera y ya nos quedamos abriendo finca, como le llamamos. Y es los que hemos estado hasta la presente. Esto era pura montaña. Eso, aquí en este sitio donde estábamos, cuando nosotros llegamos en la canoa, nos mostraron un sitio en Los Linderos que tenía 5 hectáreas. Y resulta que mamá dijo, no me gusta este terreno para quedarme acá. Y nos subimos a este sitio y le gustó. Entonces aquí habían 3 hectáreas tumbadas. Y aquí nos instalamos. Y aquí empezamos a trabajar, a sembrar maíz, a sembrar comida, porque papá, el anhelo de él también en esa época era criar marranos. Bueno. Si quiere de este, allá hay otro, ya. No, pues con este platadito ya. Bueno, la región cuando yo llegué, esto era muy bonito. Uno se metía en montañas claritas por debajo y mucha cacería. Pues ese primer año que nosotros venimos, pues nosotros llegamos en un mes de noviembre, como un 24 de noviembre llegamos acá y enseguida nos agarramos a trabajar. Inclusive en ese entonces cogían lo que pudiera cada uno. Entonces por eso aparece gente con harta tierra, otros con más poquitos, porque no había en ese momento una regulación. ¿Sí? Y posteriormente pues se viene la etapa de la creación de las juntas de acción comunal. Comenzamos a hacer caminos, porque al inicio las carreteras eran los ríos eran por donde se movía la remesa, se movía la madera. Esos caminos terminaron hoy en día en brechas carreteables para mover en ese entonces también madera y posteriormente las cosechas. Cuando nosotros entramos por acá, eso era pura montañas y para uno pasar el río, pues eso era muy difícil porque imagínate, crecía ese río y eran por ahí unos 8 días el río crecido que no había paso, porque en ese tiempo pues no habían canoas grandes, sino una esquillita, ¿no? Donde pasaba 2 o 3 personas máximo. El campesino reclama su espacio y el campesino no solamente reclama el espacio, sino un reconocimiento del Estado, que le dé asistencia técnica, que le dé electrificación, que le dé vías. Eso es lo que el campesino reclama. Y a mí me parece muy, muy interesante que en esta zona, precisamente cuando se trata de hacer el plan de desarrollo de cada una de estas reservas campesinas, ellos están pensando en la dotación de infraestructuras. Está muy alto y no se puede mover mucho. ¿Listo? Bueno, con el paludismo y la malaria, eso sí fue tenaz porque es una fiebre que usted se prende en fiebre y es berraco.
Ahí me cayeron todos los hijos. La mujer, yo me dieron como 3 veces paludismo. Entonces después pues comenzamos a pedir brigada de la malaria. Y a él fue que me le dio el paludismo que casi me lo mata. Y de buenas que yo briegue porque pues yo me quedaba acá sola. El viejo le tocaba que irse a trabajar. Entonces yo, cuando el niño me enfermaba, pues yo me tocaba que echarles mano y coger aquí para abajo hasta llegar allá al caserío de San Juan. Y eso era acá, nada, yo corra con el niño para allá y corra con el niño y el niño malo. La necesidad de la gente, de nosotros mismos, porque había mucho paludismo, demasiado paludismo. La gente se moría por la fiebre, por los medicamentos, porque no aguantaban, ya estaban demasiado débiles. Entonces de pronto, por eso ameritaba que hubiera al menos una persona que les tomara una muestrica, porque venían los de salud pública, pero ellos venían y tomaban muestras y se llevaban las muestras y volvían al mes. Ellos dejaban tratamientos. A nosotros nos tocaba cuando eso comprar prácticamente una droguería y tenerla en la casa. Nosotros comprábamos 50.000 pesos en droga, pura droga, para la gripa, para la fiebre, para paludismo, para toda clase de dolores de cabeza, bueno, al calcerse, de todo compraba uno, ¿sí me entiende? Todo lo tenía uno en la casa. Dio la casualidad que una vez habían venido unos malarios de Macarena. Y yo llegué con el niño allá a San Juan, pero muy enfermo. Y me dijeron, venga, le tomamos la muestra de sangre al niño, a ver si de pronto es paludismo que le está atacando. Y sí, le tomaron la muestra de sangre y se llevaron esa muestra. Y yo dije, pero pues eso sin saber cuándo. Y yo era, pues llévela a San Juan y me le daban una cosa, me le daban otra y me le daban otra y no. Pero esos tratamientos uno se los daba a la gente. Yo te tomaba la muestra a ti y de una vez le daba el medicamento que era para el paludismo, porque era lo único que había acá. Al mes venía con el resultado y te decían a ti, fulano estaba positivo, fulano estaba negativo, fulano tenía falcíparo, fulano tenía Vivax. Entonces por acá por lo regular a uno se le había dado el tratamiento inverso, entonces había que completárselo con el otro. Hasta que como a los 15 días, cuando volví a bajar con el niño otra vez a San Juan enfermo, cuando me llamaron, venga, doña Elena, yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, venga, que su niño tiene paludismo. Pues montó unos puestos de salud, le tomaban la muestra de sangre a uno en el dedo, le leían la sangre y le daban la pasta, lo que era el ararén, no me acuerdo qué otra pasta era, eran 2 pasticas que le daban a uno. Y yo se tomaba unas pasticas y con eso se le quitaban esas fiebres. Entonces dijo, mire, aquí le mandan la droga al niño, pero tiene que darle todo porque el niño tiene paludismo. Y sí, mire que gracias a Dios yo le di toda la droga como me la mandaron y se me alentó el niño. Yo vacunaba aquí, me iba a las veredas, recorría 2, 3 veredas porque llevaba suficiente hielo con vacunas y vacunaba en una vereda, luego en otra y así sucesivamente hasta que volví a salir aquí. Y así en ese son estuve 8 años. Pero en esa época uno ser promotora era, cuando uno llega aquí parecía que era un médico que hubiera llegado porque había se presentaban demasiadas patologías acá. Entonces cuando había ya tanta gente, pues digamos viene como la iniciativa de que había que crear una junta de acción comunal porque ya había muchos niños, que es donde íbamos a darle estudio a los hijos. Ya aquí en San Juan existía una junta de acción comunal, pero en el avance de la colonización, en el perdido y ese intermedio no había ni una junta de acción comunal. Luego de ahí ya comenzamos a trabajar, cuando ya sale la idea de nueva propuesta de nosotros los campesinos, vamos a hacer la carretera. Nosotros hablábamos de carretera en la Junta, pues nos trataban de locos, porque nosotros hablábamos hacia el futuro. Y que decía, ¿qué carretera llega por aquí si usted lo que más miraba lejos era como de aquí a la carretera, porque lo demás era selva? Entonces, pues ya salió la propuesta de cómo íbamos a recoger recursos para hacer la brecha. Fue cuando ya recogimos por fincario o por fondo, como todo esto tenía madera. Unos aportaban 100 bancos, otros aportaban 50, otros 200, otros 20. Cuando ya hubo eso, pues una cantidad de motosierristas también. Esa gente se le dio la gasolina y ellos cortaron esa madera. Las mulas sacaban esa madera. Nosotros que teníamos los motores nos daban también la gasolina y sacábamos la madera. Y así comenzamos la trocha, la carretera. Vea hoy en día cómo tenemos ya la carretera. Todo ha sido a puro sudor. Aquí no hemos tenido recursos de las entidades, ¿no? Bueno, hace 28 años
que creó Ascalgé en 1996 era porque había una tala indiscriminada. ¿Sí? O sea, la gente tumbaba todo lo que podía de acuerdo a su capacidad económica, sin importar riberas de los caños, de los ríos, sin importar deforestar los nacimientos. Entonces surge esa necesidad de cómo entre las comunidades también comenzar a cuidar los ríos. Se aparecieron en el 95 unos de parques a decirnos que esto era parque, que esto no se podía talar, que no se podía hacerle daño, que eso, el gobierno había declarado eso. Y muchos en ese entonces le decíamos, bueno, pero ustedes declararon parque a esto y a nosotros no nos tuvieron en cuenta. Digo, pero sin embargo venimos a trabajar con ustedes, los campesinos, y al comienzo estábamos muy contentos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ellos empezaron a apretar. Ya uno no podía tumbar un palo que para cerrar ni nada de esa vaina. Entonces ahí fue donde tuvimos la obligación de montar una asociación. Hubo reuniones y reuniones, entonces montamos una asociación Ascalgé, que trabajaba de Losada a Guayabero. Una cepa de chica. Ajá. Nace la asociación en el 96. ¿Por qué se creó la asociación? La necesidad de cuidar el medio ambiente y tener un mejor futuro, porque estaba pensando cómo era que se iba a hacer para si algún día esas tierras son tituladas. Pero en general nosotros tenemos la propuesta de traslape de zona de reserva campesina, hoy en día ya como es la de Losada Perdido, que se traslape y que podamos allí vivir, porque ya hemos demostrado, digamos, el campesino sí conserva. En el año ya 2010, 2012, ya no era INCORA, sino INCODER. Fue cuando hicimos la solicitud formal de la zona de reserva campesina. Y se hace, digamos, toda la socialización y pues es donde nos damos cuenta definitivamente que no se podía hacer sino de Losada al Perdido, ¿sí? Lo que estaba fuera de parques, porque ya lo demás tenía una figura de protección y conservación que es la figura de parques. Entonces, pues seguimos con el proceso, con la solicitud. En el año 2013 pues se hace un plan de desarrollo y en el 2015-2016 se hace la audiencia pública. Y duramos ahí como otros 3 o 4 años frenados ahí, que no se avanzó, porque los otros mandos no tuvieron esa voluntad de crear la zona de reserva campesina hasta que montó ahorita Petro y fue cuando ya entregaron como 4 zonas de reserva campesina en estos años, ¿no? Se hacen propuestas de cómo se trabajaría en parques, pero nunca, digamos, hubo un acuerdo, porque lo que siempre planteó Parques es que la gente no debería de estar allí. Al no haber acuerdo, pues los campesinos hemos ido trabajando más y hoy en día pues existen ya fincas y carreteras y se tendrá que discutir un acuerdo ya bastante general, porque ya vemos hartos, para poder tener ese acuerdo que tanto hemos buscado, es parques con campesinos. Pero en el fondo luchamos por una reforma agraria democrática integral. Las zonas de reserva campesina son su base, son su expresión, pero al fin y al cabo lo más importante que queremos es transformar al país. No es un sueño tonto, así duremos varios años, no nos interesa. Nos interesa es el futuro, nos interesan nuestros nietos, el futuro de la gente, para que tengamos otro país diferente. Aquí, como en el municipio de La Macarena, no había otra salida para buscar la economía, digamos así. Pues uno cuando miraba qué tenía que hacer, porque después que salía de bachiller no había nada que hacer. Lo único que habían eran las cocaleras por el río abajo, y uno salía en busca de trabajo y allí pues le pagaban muy bien la roba de hoja de coca a uno. En la coca llegó inclusive casi igual a la explotación, porque había gente que lo primero que hacían era un abierto y sembrar unas matas de coca. Claro que la coca
en esta región, dentro más que todo por el lado de la avanzada de colonización que había por el lado del municipio del Meta, que es Macarena, y por ahí, por esas veredas de Bocanas y Bocanas del Perdido, la Atlántida, avanza mucho el tema de la coca. Cuando ya uno comenzó a sentar cabezas, ya los predios ya no daba tanta rentabilidad. Entonces comenzaron fue ya a salir ya las marchas cocaleras, cuando ya comenzó el gobierno a atacarnos, entonces ya habían las marchas. Y eso ya comenzó a debilitar mucho a la gente, y la gente se iba yendo. El que era de Boyacá salía para Boyacá, Cundinamarca, el Meta, para todas partes del país ya se salía la gente y se iba yendo, hasta que quedaron las zonas otra vez con la gente que era nativa. Y recuerdo que fue en el 86, hubo una salida a San José del Guaviare, donde fuimos alrededor de unos 15.000 personas campesinas. Los dirigentes que estaban ahí lo que reclamaban era, pues a cambio de eso, ellos hacían unas peticiones que si el gobierno nacional no hacía unos programas, unos proyectos de reactivación económica en estas zonas, no había otra alternativa que sembrar coca. Duramos aproximadamente un mes allá hasta que llegaron a unos acuerdos, pero el sufrimiento fue demasiado alto para las gentes, para los niños, los ancianos. Se morían los ancianos, todos los días había 1 o 2 muertos, y eso fue dramático, fue un caso bastante duro. Es necesario un proceso de movilización campesina, un proceso de movilización que se da en varias regiones afectadas no solamente por el desconocimiento del Estado, sino por el impacto de los cultivos de uso ilícito, fundamentalmente la hoja de coca, la producción de hoja de coca. En el 2002 se levanta el proceso de paz, y allí es donde vamos a sentir o sentimos como comunidades la situación más dura que se vino para nosotros. Después la estigmatización fue muy grande para estos municipios, porque no hablemos solamente en el caso de nosotros, sino que fue general para los 5 municipios. Digamos, las organizaciones sociales y las juntas de acción comunal, pues sufrimos toda esa persecución y estigmatización. Esta es la muestra de que sí se pueden dar otra clase de cultivos. Mira, este es un palo de aguacate. Un palito de aguacate está sin abonos ni nada, y mire cómo está hermoso. La principal actividad que tenemos ahorita pues es la cría de ganado, doble propósito para lechería, y algunos en pequeña escala engorde. Entonces pueden divisar ahí para allá. Potreros, bosque, allá han dejado también bosquecito. La negra la conocí, el hermano mío se casó, ellos llegaron allá como invitados a la fiesta, y esa noche nos miramos, nos conocimos ahí, y ahí sigo la historia. Ya comencé a visitarla y echarle cuentecitos, y sabes cómo son las cosas, ¿no? Entonces pues también duramos un tiempo en amor, siendo novios, y ahí comenzamos la vida, y traímos 3 niños pequeños cuando nos venimos, en el 92. Y acá pues fabricamos otros 2, que fue la Cuba y el Cuba, un hombre y una mujer. La niña vive por allá en Popayán con el marido. Y el otro hijo sí está ahí en Ruiz, trabajando. No, que los hijos crecen, uno crece, se reproduce y se va de la casa, ¿cierto? No, como que no se amaña en la casa de los papás. Nosotros como campesinos podemos ayudar a cuidar el avance también de la frontera agrícola, a producir no solo ganado. Estamos hablando y tenemos muy claro de que hay que trabajar con la ganadería sostenible. Y acá no hay grandes terratenientes, sino campesinos que producen ganado a pequeña y mediana escala, de una manera muy artesanal. Y si hubieran otros cultivos que nos permitieran inclusive generar buenos ingresos y que tengan la comercialización asegurada, estamos dispuestos también a hacerlo. Me beneficio yo, se beneficia la gente alrededor y los de aquí de Colombia y el resto del mundo, porque yo no vamos a tumbar. Yo me comprometí a sacar el ganado todo, de seguir cuidando. Dejaría de 600 hectáreas o de 500 que ya hay, me resubiría a 30. Pero no sé qué debo hacer,
a qué acudir para que le metan mano lo más pronto a esto para la conservación. Y vea, hoy en día ya esto cambió muchísimo. Ya esto es una zona ganadera, una región muy rica y próspera en ganado. Aquí hay un potencial que es la leche y el queso. Aquí la gente, pues el que no tenga la vaquita de leche en este momento, pues aguanta hambre. Bueno, nosotros aspiramos ver una zona de reserva campesina produciendo no solamente ganado, sino que sea diversa, que seamos autosostenibles, ¿sí? Que tengamos de todo lo que produce la tierra, desde la huerta, el arroz, el plátano, la yuca, la panela, porque aquí nos podemos organizar de tal manera donde unos podemos producir una cosa, otros otra, o tener unas fincas diversificadas, que les llamamos nosotros, produciendo desde la cebolla hasta la carne, hasta el huevo. Y que estas fincas estén mejoradas, todas las fincas estén mejoradas en ese sistema. Sobre todo en la cuestión de la ganadería, que todo el mundo tenga su pastico de corte, que tenga su picadora, que tenga, ¿se entiende? Que haya esa idea, ¿no? Poder mirar uno entre 20 años, 15 años, 30 años, pues todo esto mejorado, lo que hay aquí en este territorio. Ser campesino, pues, o sea, ¿cómo le digo yo? Es una cosa muy bonita porque uno aprende mucho, por lo menos yo me entretengo con el jardín, con las matas, bueno, así sucesivamente uno hace lo que uno puede, ¿no? En esa orden de ideas uno va como que le dejan la enseñanza a uno y pues que la enseñanza sea, la tengo desde la crianza, ¿no? Porque mi papá pues fue un hombre que nos enseñó a trabajar, entonces nosotros fuimos criados en el ritmo de trabajo. Y la historia de vida pues ha sido de hacha y machete, como ustedes bien saben, he sido campesino, he tenido la trayectoria de trabajar en el campo toda mi vida. Me gusta el campo, no me gusta la ciudad, porque el campo tiene una oportunidad que uno tiene todo, ¿no? La yuca, el plátano, y en la ciudad nadie le regala nada a uno. Me parece muy elegante uno ser campesino, eso es un orgullo, que no lo tiene cualquiera. Y lo bonito del campesino es que uno con el otro, como si fuera uno, como una familia, como un hermano que se saluda, que si a mí se me acabó el tinto, por decir algo, voy a del vecino, présteme, por mientras voy allá a Ruiz, traigo. Y en la ciudad no, si no tiene, pues el vecino no le va a prestar. ¿Sí entiende? El vecino no. Acá no, acá la vida es más sabrosa. Y como dice la canción, aquí se vive sabroso. Y en el Morichal, mira compa, se mira el venado metido en el espinero y el toro barcino, mañoso cuñado, con el berraco huyéndoles al cachilapero. Ya con esta me despido, amigos y compañeros, con el permiso del bordón del arpa y de mi cuatro parrandero. Yo me voy pa' mi campechana a ver a mi negra que tanto quiero. Aquí te traje, majestuosa Macarena, como regalo este poema llanero. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.